Sabía que mi padre sería liberado de prisión en unos 2 años, pero para entonces, había construido una red de apoyo y seguridad lo suficientemente fuerte como para asegurarme de que no se atreviera a acercarse a mí nuevamente. Por fin, había encontrado paz, una calma interior que esperaba durara el resto de mi vida. Después del incidente traumático, la vida comenzó a regresar poco a poco a una sensación de normalidad. Pasó un año, y me encontré cayendo en el ritmo de la vida cotidiana. 6 meses después de la pesadilla, conocí a alguien especial en una aplicación de citas, y nuestra conexión creció rápidamente. Mi negocio floreció, y todo parecía alinearse. A pesar de las llamadas constantes desde la estación de policía pidiéndome que hablara con mi padre y aceptara sus disculpas, las ignoré. Después de todo lo que había hecho, no merecía una segunda oportunidad. 2 años después, estaba a punto de casarme con el maravilloso hombre que había conocido en línea. Mi prometido era todo lo que había soñado, comprensivo, solidario y dedicado a hacerme feliz. Sabía sobre mi pasado y me apoyaba en cada decisión, velando por mi bienestar. En nuestra boda, cuando llegó el momento de que me escoltaran por el pasillo, el padre de mi mejor amiga, quien me había acogido en su familia cuando no tenía a dónde ir, intervino. El sentimiento de gratitud que tenía por las increíbles personas en mi vida fue abrumador. Ellos habían sido mi sanación, mi fuerza. Sin embargo, nuestra celebración fue interrumpida abruptamente cuando se desató un alboroto en la entrada. Al acercarme, vi a un hombre intentando irrumpir en la boda. Lo reconocí de inmediato, mi padre. Sus palabras, llenas de ira, me helaron la sangre. Cuando su mirada se encontró con la mía, gritó: «Mi dulce hija, he estado queriendo conocerte tanto tiempo. Ven con tu padre». Su voz sonaba como una pesadilla, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi esposo estaba a mi lado, asegurándome que mi padre había sido llevado a un hospital psiquiátrico. No estaba en su sano juicio y le habían diagnosticado varias condiciones. Mi esposo me prometió que nunca tendría que verlo de nuevo, incluso sugiriendo que nos mudáramos si eso me hacía sentir más segura. El alivio que sentí al pensar que nunca más tendría que ver a mi padre fue indescriptible. Nos mudamos y seguimos dirigiendo nuestros negocios, trabajando principalmente desde casa con viajes ocasionales. Finalmente, había encontrado la paz que había buscado toda mi vida, y la encontré en mi nueva familia. Habiendo atravesado luchas similares con padres difíciles, entiendo los retos que has enfrentado. Nunca fuiste culpable de esta situación. Espero que la paz y la felicidad continúen siguiéndote. Mucha suerte. Las acciones de tu padre fueron imperdonables, él debería estar tras las rejas. ¿Quién trata así a sus hijos? Me alegra que hayas escapado de esa pesadilla, y tu padre es el único responsable. Te deseo paz y amor infinitos. Ahora, pasemos a la segunda historia. Soy una mujer de 25 años con una hermosa casa de 4 recámaras. Compré la propiedad cuando tenía 23. Después de que mi socio de negocio se quedara con nuestros activos compartidos a cambio de $600,000. Proprietábamos varias propiedades, habiendo hecho nuestra primera compra cuando teníamos 20 y 21 años. Cuando aún salíamos, aunque nuestra relación romántica terminó, seguimos siendo socios de negocios. A los 23, finalicé la compra de mi casa. En ese momento, trabajaba medio tiempo mientras gestionaba nuestras propiedades. Mi casa estaba casi vacía, con solo algunas pertenencias de mi viejo departamento, ya que aún no me había instalado completamente. Mi sueño siempre fue convertirme en pastelera, y me inscribí en una universidad comunitaria local que ofrecía un programa de certificación gratuito de 16 semanas. Fue allí donde conocí a James, un chef de 27 años de un restaurante de alto nivel. Nos llevamos muy bien desde el principio, y él se convirtió en una parte importante de mi vida, incluso ayudándome a montar mi pastelería. En Jamaica, el 8 de agosto de 2022, James me propuso matrimonio, y cuando regresamos a casa, me mudé con él. Pasé meses perfeccionando recetas en mi cocina, que diseñé meticulosamente para adaptarla a mis gustos. Para evitar distracciones, a menudo ponía mi teléfono en modo no molestar, lo que a James no le gustaba, pero yo me mantenía fiel a mi rutina y rara vez me desviaba de ella. Hace una semana, me perdí varias llamadas de James porque mi teléfono estaba en modo no molestar. Él sugirió tener una llave de mi casa para emergencias, pero rechacé la idea, explicando que necesitaba tiempo para adaptarme a vivir con alguien. Recientemente descubrí que él tenía una llave de repuesto en su coche, lo que me llevó a cambiar las cerraduras con la ayuda de mi hermano. Durante la cena de anoche, confronté a James sobre la llave. Le aseguré que ahora ya no servía, ya que había cambiado las cerraduras. Discutimos, y no hemos hablado desde entonces. ¿Estoy siendo irrazonable?
mi padre me echó de casa, dejándome valérmelas por mí misma durante 4 años, culpándome injustamente por el dinero que faltaba en la casa. Ahora, ha vuelto, diciendo que quiere conocerme y ofreciendo una disculpa, junto con una propuesta tentadora. No pude evitar reírme de su osadía. Nunca he tenido cariño por mi padre, y sus acciones pasadas son la razón de ello. Los padres pueden regañar a sus hijos por sus errores, pero mi padre maldijo mi propia existencia después de la muerte de mi madre. Cayó en la locura, y siendo yo su única hija, soporté su comportamiento errático hasta que cumplí 18. Le tenía miedo. Una noche, irrumpió en la sala, acusándome de robar. Me agarró del pelo y me arrojó al suelo. Lloré mientras me lanzaba insultos, acusándome de robo. Suplicaba mi inocencia, pero se negó a escuchar. La discusión escaló hasta que me exigió que me fuera. Cuando me negué, me dio otra bofetada y me echó, dejándome sin nada, sin comida, sin ropa, sin agua. Encontré refugio en la casa de una amiga, cuyos padres me acogieron como a una más de su familia. Se convirtieron en mi nueva familia, brindándome apoyo y cobijo. A pesar de sus consejos de denunciar el abuso, no pude hacerlo. Parte de mí no quería empeorar las cosas para él. Al mirar atrás, me doy cuenta de que debía haber dado ese paso. Ahora, 4 años después, soy una exitosa mujer de negocios que dirige una empresa de seguridad. Cuando enfrenté a mi padre nuevamente, él no sabía del éxito que había logrado. Se disculpó, culpando sus acciones al dolor por la muerte de mi madre, profesando su amor y deseando mi felicidad. Lo escuché en silencio, esperando la trampa. Su oferta vino, un trabajo y una participación en su pequeña empresa de manufactura, suponiendo que yo estuviera desempleada y pasando dificultades. No pude evitar reírme. Entre carcajadas, le conté la historia de mi éxito, revelando mi próspero imperio empresarial. Su expresión atónita fue inolvidable. Cuando me levanté para irme, dejé claro que nunca más quería verlo y le advertí que no me contactara. Mientras caminaba lejos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La catarsis de liberar esa frustración reprimida fue increíble. Ese hombre nunca había sido un verdadero padre para mí, y ahora finalmente estaba libre. Pero a veces me preguntaba si había sido demasiado dura. La vida siguió como siempre después de ese extraño encuentro. Luego, un día, mi padre llamó, su voz llena de desesperación. Me suplicó que lo acogiera, pidiendo disculpas una vez más y admitiendo que me había tratado mal. Confesó que merecía algo mejor. Su intento transparente de reclamar una parte de mi éxito no me pasó desapercibido, así que colgué sin dudarlo. Semanas después, mi empresa tuvo una vacante para guardias de seguridad. No estaba directamente involucrada en el proceso de reclutamiento, así que no le di mucha importancia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, al entrar al edificio, vi a mi padre trabajando como portero. Mi ánimo se oscureció al instante, sabiendo que tenía intenciones ocultas, pero decidí ignorarlo mientras no causara problemas. Esa misma noche, al salir del trabajo, lo vi esperando junto a la puerta. Al principio pasé a su lado, dirigiéndome hacia mi coche, pero luego me llamó, con el rostro lleno de remordimiento. Intentó disculparse de nuevo, pero lo rechacé, y su ira se encendió. Me recordó el abuso que sufrí de niña y me acusó de atreverme a hablarle de esa manera. Me horrorizó, pues viejos recuerdos salieron a la superficie, dejándome paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, él se lanzó hacia mí, golpeándome de nuevo. Grité con todas mis fuerzas y los guardias de seguridad acudieron en mi ayuda. Lo miré fijamente. Le informé que estaba despedido y le prometí reportar el incidente a las autoridades. Dada mi posición pública, la policía tomó mi denuncia en serio. Fue sentenciado a 2 años de prisión y multado severamente. También compartí los detalles del abuso de mi infancia, lo que solo empeoró su castigo. Su rostro me perseguía en mis pesadillas, justo cuando pensaba que había escapado de mi pasado. Este evento desencadenó una ola de recuerdos. Busqué terapia para lidiar con las secuelas del ataque. La terapia me ayudó a manejar los ataques de pánico y la ansiedad. Desde entonces, me encargué de revisar personalmente los perfiles de todo el personal de seguridad nuevo. Aunque el incidente sacó a la superficie mis miedos nuevamente, hice todo lo posible para recuperar algo de seguridad. Un mes después del ataque, noté una mejora gradual pero constante. Las sesiones de terapia continuaron y empecé a sentirme más tranquila. Bueno, está claro que tu prometido necesita respetar tus límites, pero parece que hay un problema más profundo aquí. Si no te sientes cómoda dejándole entrar en tu espacio personal, tal vez sea hora de reevaluar tu relación. Necesitas sentirte segura viviendo junta, especialmente si estás planeando un futuro juntos. Dado tu edad y lo poco que se conocen, podría ser útil tener una conversación abierta y honesta. Hablen sobre sus sentimientos,
sus razones y exploren cómo ambos pueden avanzar como pareja. Estén listos para que él también comparta su perspectiva y sentimientos. Parece que este problema es más que solo una llave de casa. Aquí hay culpa de ambas partes. Él no debió haber hecho una copia de la llave sin pedir tu permiso, y tú dejaste claro que no lo aprobabas. Sin embargo, considerando que están comprometidos y viviendo juntos, la falta de confianza es preocupante. ¿Por qué no confiarías en él con una llave de tu casa, especialmente cuando la solicitó por razones prácticas? Dadas las dificultades que causó su falta de acceso, parece que la relación está desequilibrada, y si esto persiste, podría volverse unilateral. También podrías estar contribuyendo a este problema. Vivir juntos y estar comprometidos debería significar un cierto nivel de confianza que parece faltar aquí. ¿Crees que tu compromiso puede sobrevivir después de una discusión tan grande? Por cierto, si te está gustando este video, dale un like, o, si realmente quieres ser una gran persona, déjales la última rebanada de pastel de queso. Ahora, pasemos a la siguiente historia. Soy un joven de 20 años que vive con 4 compañeros de cuarto, y recientemente he tenido un problema con uno de ellos, Jane, una inmigrante de 29 años que se mudó aquí hace unos 4 años en busca de mejores oportunidades de trabajo. Jane se unió a nosotros hace 3 meses, reemplazando a una compañera de cuarto que se fue después de que se le venció el contrato de arrendamiento. Jane y yo no habíamos tenido ningún problema hasta que surgió este. Su familia aún vive en su país de origen, que está en otra zona horaria, así que suele hacer videollamadas con ellos a altas horas de la noche, generalmente alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, aunque no es todas las noches. Sucede con frecuencia, unas 4 veces por semana. Lo que es especialmente molesto es que hace estas llamadas en la cocina o la sala, y suelen ser extremadamente ruidosas. Hablé con Jane sobre esto, sugiriéndole que fuera más consciente del ruido y tal vez usara audífonos. Se negó, alegando que los audífonos arruinan la experiencia. También le sugerí que intentara hacer las videollamadas durante el día, pero argumentó que su familia estaría durmiendo entonces. Le pedí que bajara el volumen porque me estaba despertando, y tenía que levantarme temprano para trabajar. Aunque parecía reconocer el problema, no parecía muy dispuesta a cambiar y seguía cambiando de tema. A principios de esta semana, tenía una entrevista por Zoom para una pasantía que podría beneficiar mucho mi carrera. Les avisé a mis compañeros con una semana de antelación para asegurarme de que la casa estuviera tranquila para la entrevista. Sin embargo, la noche antes de la entrevista, alrededor de la medianoche, Jane estaba haciendo una videollamada ruidosa en la sala. Me desperté, sintiéndome frustrado. Le pedí a Jane que bajara el volumen, y me aseguró que era solo una despedida rápida. El volumen bajó por unos 10 minutos, pero pronto el ruido volvió. Fui de nuevo a hablar con ella, explicándole lo importante que era mi entrevista, y le pedí que estuviera callada. Ella se disculpó y prometió bajar el volumen. Sin embargo, a la 1 a.m., una vez más me vi interrumpido por su conversación ruidosa. En ese momento, ya no pude aguantar más. Bajé y le grité a Jane, diciéndole que se callara porque algunos necesitábamos dormir. Su familia terminó la llamada al escucharme, y Jane corrió a su cuarto llorando, negándose a hablar conmigo. Dijo que extrañaba a su familia y esperaba más empatía de mi parte. Mi otro compañero de cuarto se puso del lado de Jane, diciendo que yo había sido muy duro. Ahora, estoy confundido. Me siento mal por haberle gritado, pero estoy tan frustrado por su comportamiento disruptivo. No está bien que despierte a su familia a mitad de la noche y moleste a los demás, pero ella no ve la hipocresía en sus acciones. Su excusa de que los audífonos arruinan la experiencia es ridícula. ¿Cómo pueden los audífonos arruinar la experiencia? Es una solicitud perfectamente razonable, y su negativa no tiene sentido. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigue asombrado. Hola, soy Audrey, y hoy estoy celebrando mi 30 cumpleaños. Tengo una historia que contar sobre cómo me convertí en millonaria. Todo gracias a 2 personas increíblemente egoístas. Esto demuestra que el karma siempre encuentra la manera de alcanzar a aquellos que hacen daño a los demás. La primera vez que me crucé con mi esposo, Gavin, fue en un viaje de trabajo organizado por nuestra empresa. Ambos liderábamos departamentos diferentes, pero nunca nos habíamos conocido antes. El viaje tenía una mezcla de actividades, incluyendo juegos y deportes. Durante un partido de voleibol, terminé lesionándome el tobillo. Gavin corrió inmediatamente a ayudarme, levantándome y llevándome a la enfermería para darme los primeros auxilios. Su amabilidad me impresionó mucho, y quise conocerlo mejor. Después del viaje, me comuniqué con Gavin y lo invité a tomar un café. Aceptó de inmediato, y establecimos una hora para encontrarnos en un café cercano. Nuestra conversación fluyó con facilidad,
cubriendo todo, desde el viaje hasta nuestros intereses personales y nuestras familias. Descubrimos que teníamos mucho en común: deportes, programas de televisión y pasatiempos. Gavin mencionó lo cercano que estaba de su madre, Meg, y cómo la visitaba al menos 2 veces por semana. Él dijo: siempre he estado muy cerca de mi mamá. Nos aseguramos de vernos al menos 2 veces por semana. Yo respondí: eso está muy bien. Me alegra que tengas una relación tan fuerte con ella. ¿Y tu papá? Su expresión cambió, y respondió: bueno, él nos dejó hace unos años, y realmente no tenemos mucho contacto. Le pregunté: ¿está todo bien entre ustedes? Es complicado, Audrey, digamos que no funcionó. ¿Qué quieres decir? Él es tu papá, no un novio. Sí, pero no fue muy útil, así que mi mamá y yo terminamos dejándolo. ¿No fue útil? ¿Cómo? ¿Financieramente o emocionalmente? Mira, tenemos muchas otras cosas de que hablar. ¿Podemos seguir con esto? Oh, claro, no quería ser entrometida, solo quería conocerte mejor. Podemos hablar de otra cosa. No le di mucha importancia. Asumí que era un tema sensible para Gavin. Pensé que se abriría más a medida que nuestra relación avanzara. Durante las siguientes semanas, nos vimos algunas veces más y, pronto, estaba almorzando con él todos los días en el trabajo. Nos volvimos cercanos y las cosas se pusieron serias. Con el cumpleaños de Gavin acercándose, decidí organizarle una fiesta sorpresa. Pedí la ayuda de nuestros amigos para planificarla y hacer la lista de invitados. Como Gavin era tan cercano a Meg, pensé que sería bonito invitarla también. No estaba segura de invitar a su padre, así que decidí no hacerlo, pensando que de esta forma se centraría en el día especial de Gavin. El gran día llegó, y tenía todo preparado en el apartamento de Gavin: decoraciones, pastel y comida. Los invitados empezaron a llegar, y todos estaban emocionados por la llegada de Gavin. Justo antes de que llegara, una mujer con un elegante vestido verde apareció en la puerta, sosteniendo un bolso de diseñador. Me acerqué a ella y me presenté. Hola, soy Audrey. Debes ser un familiar cercano de Gavin. Es un placer conocerte. ¿Cómo lo conoces? Por fin, alguien con modales. Soy Meg, la madre de Gavin, y sí, soy la invitada más importante aquí. Después de todo, él es mi hijo. Claro, Meg, no quise ofenderte. Gavin siempre habla maravillas de ti. Por favor, pasa y ponte cómoda. Espero que hayas hecho un buen trabajo planeando esta fiesta. He trabajado mucho para esto, y nuestros amigos han ayudado. Espero que lo aprecies. Estoy segura de que está maravillosa. Solo he estado tratando de asegurarme de que todo salga bien. No espero menos, pero no lo olvides. Él es mi hijo y espero pasar tiempo con él hoy. Por supuesto, Meg, entiendo lo importante que es tu relación con él. Sin embargo, Meg no estuvo impresionada con nada de lo que hice. Criticó en voz alta las decoraciones e incluso insultó a los demás invitados. Yo me mantuve educada, esperando que cambiara de actitud. Cuando escuché el coche de Gavin llegar, salí a recibirlo. La fiesta sorpresa salió bien, y Gavin estaba encantado con todo. Cortamos el pastel, nos intercambiamos regalos y celebramos. Sin embargo, Meg insistió en estar en cada foto con Gavin, incluso en las que estábamos solo los dos. Afirmó que su regalo era el mejor, y que Gavin lo amaría más que cualquier otro. Para mi sorpresa, Gavin no la detuvo. En cambio, se aseguró de que siempre estuviera a su lado. Durante la cena, Gavin se levantó para hacer un brindis, agradeciendo a todos por estar allí. Luego dijo que tenía un anuncio importante que hacer. Antes de que pudiera reaccionar, se arrodilló, sacó un anillo y me pidió que me casara con él. Me invadió una alegría inmensa y me llené de lágrimas, y respondí de inmediato que sí. La habitación estalló en vítores, pero noté que Meg se levantó y salió de la mesa. Confusa, lo señalé a Gavin. Amor, tu mamá dejó la mesa. ¿Deberíamos ir a ver si está bien? Tal vez esté molesta. Gavin respondió: ¿por qué importa? Esto es nuestra decisión. No, lo entiendo, pero yo hablo con mi mamá sobre cosas importantes como esta. Somos muy cercanas, y su opinión es importante para mí. Ya sé que es importante para ti, pero ¿no debería ser esto sobre nosotros? Debemos tomar decisiones juntos. Lo entiendo, pero no puedo ignorarla. Ella significa mucho para mí. Podemos ir a hablar con ella y pedir su bendición. Empecé a sentirme incómoda. No pensaba que fuera saludable depender tanto de los padres, pero lo dejé pasar porque amaba a Gavin y también quería la aprobación de su madre. Buscamos por toda la casa pero no la encontramos. Finalmente, vimos a Meg sentada sola en el jardín. Nos acercamos a ella, y Gavin le pidió su bendición. Ella la dio a regañadientes. Gavin se disculpó, diciendo: lo siento, mamá, no hablé contigo antes de proponerle matrimonio a Audrey. Simplemente pasó.
y pensé que era el momento adecuado. Meg respondió, bueno, Gavin, siempre me consultas sobre decisiones importantes. Esta vez me sentí excluida. Lo sé, mamá, no quise molestarte. Planeaba hablar contigo al día siguiente, pero la fiesta me descolocó. Lo entiendo, pero deberías haber encontrado la manera de hablar conmigo antes de tomar una decisión tan importante. Tienes razón, mamá, debería haberlo hecho, pero Audrey ha sido increíble, y quería mostrarle cuánto significa para mí. Veo que la amas, Gavin, solo recuerda incluirme, especialmente para las decisiones importantes. Te lo prometo, mamá, me aseguraré de que nos comuniquemos mejor. Eres una parte importante de mi vida, y quiero que seas parte del futuro de Audrey y mío. Eso es todo lo que pido, querido. Decidí alejarme de su conversación, sintiéndome un poco incómoda. Mientras me alejaba, escuché a Meg decirle a Gavin que yo no era lo suficientemente buena para él, que debería reconsiderar casarse conmigo, que no era lo suficientemente bonita y que solo estaba interesada en su dinero. Fingí no haber escuchado nada y seguí adelante. Durante las siguientes semanas, seguimos planeando nuestra boda. Meg no ayudó con ningún preparativo, pero insistió en que usara un vestido específico y hizo un berrinche cuando quise elegir el mío. También exigió que contribuyera con más de la mitad de los gastos de la boda, diciendo que tenía suerte de casarme con Gavin y debía contribuir. Trataba de no dejar que me afectara, creyendo que una vez casados, Meg se calmaría conmigo. Finalmente, el gran día llegó, y yo estaba en el vestidor, rodeada de mis damas de honor y mi mamá, preparándome. Todos me decían lo increíble que me veía con mi vestido de novia. Justo en ese momento, escuché un golpe en la puerta, y para mi sorpresa, era Meg. Ella estaba vestida con un vestido blanco de novia. ¿Por qué estás con un vestido de novia?, le pregunté. Hoy es la boda de mi hijo, y significa todo para mí, respondió Meg. Decidí usar este vestido para resaltar mi importancia como madre del novio. Entiendo que es un día importante para ti, pero ¿no es el rol de la novia usar blanco? Podría opacar el momento de Audrey, señaló mi madre. Ese no es mi problema, respondió Meg. Gavin es mi único hijo, y también merezco reconocimiento en este día tan especial. Claro, Meg, dijo mi madre, pero hoy se trata del amor y el compromiso de Audrey y Gavin. Es su día. Lo sé, pero solo quiero hacer una declaración. Mi presencia aquí importa tanto como la de cualquier otra persona, insistió Meg. Estaba furiosa, pero traté de mantener mis emociones bajo control para no arruinar el día. La ceremonia continuó sin problemas. Nos intercambiamos votos y anillos, y fue un momento emotivo para los dos, ya que habíamos esperado mucho tiempo por este día. Durante la planificación de la boda, le pedí a Gab que se encargara de la lista de invitados. Noté que no había invitado a su padre, así que le pregunté sobre ello. Me explicó que su padre los había abandonado y que no pertenecía a un evento tan importante. Pensé en presionar el asunto, pero decidí dejarlo. No quería molestarlo más. Los meses después de nuestra boda fueron pura felicidad. Pasábamos cada momento juntos y comenzamos a hacer planes para comprar nuestra propia casa. Gab y yo siempre habíamos soñado con vivir juntos, pero decidimos casarnos primero antes de dar ese paso. Empezamos a buscar nuestra casa ideal, pasando horas cada día buscando. Un día, Gab me llamó al trabajo. Oye, cariño, lo siento mucho, pero tengo una reunión de última hora. No voy a poder ir a ver casas contigo hoy. No te preocupes. Amor, pasa, no te estreses por eso, puedo manejarlo sola. Gracias por entender, te lo compensaré, te lo prometo. Será mejor, solo concéntrate en tu reunión, y ya nos ponemos al tanto después. Te quiero. Yo también te quiero. Después del trabajo, conduje hasta la propiedad. La casa estaba en el 10º piso de un edificio en construcción. Cuando llegué, el agente me dijo que alguien más había venido en nuestro nombre para ver la propiedad. Confusa, ya que Gab estaba ocupado. Me sorprendió ver a mi suegra Meg parada en la puerta, luciendo impaciente. Le pregunté por qué estaba allí. Quería ver si la casa era adecuada para mi hijo y si había espacio para mí cuando los visite, explicó. Aunque no quería que ella estuviera involucrada, la dejé acompañarnos para evitar causar problemas con Gavin. Empezamos el recorrido, y Meg no paraba de criticar la casa, diciendo que no cumplía con sus estándares. Al final del recorrido, estaba frustrada y quería irme. El agente se apartó para recibir una llamada, diciendo que nos mostraría más de la propiedad cuando regresara. También nos advirtió que tuviéramos cuidado, ya que la casa aún estaba en construcción. Caminé por ahí, y cuando estaba cerca de una escalera sin terminar afuera, sentí que alguien me pateaba la pierna. Perdí el equilibrio y caí por las escaleras. No podía moverme. Sentía moretones en los brazos y la cabeza.
Miré hacia arriba y vi a Meg sonriendo con suficiencia antes de girar rápidamente y alejarse. Estaba atónita, sin poder comprender lo que acababa de suceder, y no pude moverme durante varios momentos. Finalmente, encontré mi teléfono y marqué para pedir una ambulancia. Mientras me llevaban al hospital, no dejaba de pensar en cómo Meg me había empujado intencionadamente. Siempre había sido amable con ella, y sus acciones me dejaron con el corazón roto y furiosa. En el hospital, me atendieron y me hicieron varios estudios. Llamé a Gavin varias veces, pero no contestó. Los analgésicos me hicieron sentir somnolienta, y finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente, intenté llamarlo de nuevo. Esta vez contestó, pero su respuesta no fue la que esperaba. En lugar de preocupación, estaba furioso y me acusó de mentir. No puedo creer que estés mintiendo sobre esto, Audrey, dijo Gav, molesto. ¿Esperas que crea que mi propia madre te empujó por las escaleras? Gavin, no estoy mintiendo. Meg me pateó y me caí. Me lastimó a propósito, supliqué. Solo estás tratando de cubrirte. Mi mamá dijo que tú estabas siendo agresiva. Ella nunca te haría daño sin razón, respondió fríamente. No puedo creer que estés tomando su parte sobre la mía. Ella te está manipulando, grité. Déjalo ya. Ella nunca me mentiría. Es mi madre. Pensé que me querías y confiabas en mí, pero ahora necesito estar con ella. Está en shock por lo que hiciste, dijo firmemente. ¿La estás eligiendo a ella sobre mí, Gavin? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Pregunté, con el corazón roto. Tú te lo buscaste, Audrey, tal vez lo mereces, dijo, sin empatía. Me sentí destrozada. Las lágrimas me llenaron los ojos mientras terminaba la llamada, sintiéndome devastada. Durante los siguientes 2 días, estuve anestesiada emocionalmente. Mi lesión comenzó a sanar, y mis padres me visitaron, sorprendidos por la reacción de Gavin. Mi padre sugirió investigar a Gavin y su padre, sospechando que había más en la situación. Siguiendo su consejo, contraté a un investigador privado y contacté al padre distanciado de Gavin, Neil. Al principio, Neil no me reconoció, pero cuando le expliqué, comprendió la situación. Me divorcié de Meg y me fui porque ella y Gavin me usaban por mi dinero. Gavin incluso intentó robarme mi empresa transfiriendo la propiedad a su nombre, confesó Neil. Dios mío, no tenía idea, eso es horrible, exclamé. Fue una decisión difícil, pero tuve que detenerlo. Siempre han estado tramando cosas malas, advirtió Neil. Gracias, Neil, confío en ti, y estoy tan agradecida por tu ayuda, dije. Tengo un plan. Necesito que hagas que Gavin y Meg se encuentren contigo en el hospital mañana por la mañana, dijo Neil. ¿Por qué los quieres aquí?, pregunté, sintiéndome incómoda. Necesito confrontarlos. No pueden seguir lastimándote. Es hora de que enfrenten las consecuencias, dijo decididamente. Aunque temía ver a Meg y Gavin, sabía que debía confiar en Neil para conseguir la justicia que merecía. Llamé a Gavin y le dije que tenía un regalo especial para él y Meg como disculpa. Lo hice sonar caro para asegurarme de que vinieran. Cuando escucharon caro, aceptaron rápidamente visitar el hospital al día siguiente. Neil llegó con flores, y le agradecí por su apoyo. Justo cuando terminamos de hablar, Gavin y Meg entraron. Se congelaron al ver a Neil. Neil, ¿qué haces aquí?, exigió Gavin. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ustedes dos manipulaban a Audrey, dijo Neil con firmeza. ¿Manipular? Nosotros no hicimos nada malo. Ella es la que está causando problemas, gritó Meg. Esa es una mentira. Audrey ha pasado por tanto por culpa de ustedes dos. Esto termina ahora, dijo Neil, sin vacilar. Papá, estás arruinando todo. Audrey y yo nos amamos, gritó Gavin. Me divorcié de tu madre por ti, Gavin, intentaste robarme. No voy a permitir que Audrey pase por lo mismo. Estos son los papeles de divorcio, para que Audrey pueda liberarse de tu influencia tóxica, dijo Neil, entregándole los papeles a Gavin. Meg los agarró y gritó cuando vio que la herencia de $40 millones destinada para Gavin ahora iba a ir para mí. Gavin y Meg empezaron a discutir con Neil, luego rogándole que cambiara de opinión. Neil mantuvo su postura. Ambos merecen esto por lo que le han hecho a una persona inocente. Llamó a seguridad del hospital, y lo sacaron a la fuerza. Después de todo, sentí un sentido de justicia. Había soportado tanto, pero ahora tenía mi venganza. Permanecí agradecida con Neil, quien me ayudó a terminar con esta pesadilla. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. Soy Sara, una artista digital que encuentra consuelo en el santuario de mi hogar. Siento un gran orgullo por mi trabajo creativo y la casa modesta y acogedora que he construido. Era un lugar de paz hasta que conocí a Mark,
un profesional seguro de sí mismo de una familia respetada. Parecía el compañero perfecto, encantador, inteligente y aparentemente ideal, pero pronto aprendí que las cosas no siempre son lo que parecen. Los primeros signos de problemas aparecieron durante la planificación de nuestra boda. Lo que debería haber sido un tiempo alegre se convirtió en una constante batalla con la madre tradicionalista de Mark, Alice. Ella insistió en una boda lujosa y anticuada, con arreglos florales exagerados, decoraciones extravagantes y rituales familiares estrictos. A medida que el día se acercaba, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Mark parecía emocionalmente distante, casi como si fuera un invitado en su propia boda. Pero el verdadero golpe vino del comportamiento de Alice, cuando salí del coche con el vestido de novia que había elegido cuidadosamente. Su mirada crítica me hizo sentir pequeña. Inmediatamente criticó mi vestido y, para mi sorpresa, Mark no dijo nada en mi defensa. A medida que avanzaba el día, Alice encontró fallas en todo: la música, la comida, incluso los modales de mesa de mi hermana de 12 años. Cuando defendí a mi hermana, Alice respondió fríamente que la disciplina era importante desde temprana edad, insinuando que yo era quien necesitaba corrección. Durante el brindis, los deseos de Alice para nuestra felicidad estaban teñidos de insinceridad, y miré a Mark en busca de apoyo, pero él no me miró. Fue entonces cuando me di cuenta: el amor que pensaba que compartíamos tal vez no era más que una fachada. Estaba sola, atrapada entre un marido que se negaba a apoyarme y una suegra que estaba decidida a hacer mi vida miserable. Lo que debería haber sido el comienzo de un capítulo hermoso se sintió, en cambio, como el prólogo de una tragedia. Cuando nos fuimos de luna de miel, apreté mi ramo con fuerza, sintiendo el peso de los desafíos que se avecinaban. Lo que debería haber sido una celebración ahora se sentía más como un ominoso presagio de lo que estaba por venir. La luna de miel fue tranquila, extrañamente tranquila. Después, Mark y yo nos mudamos a mi casa, donde había esperado que pudiéramos comenzar una vida juntos. Pero el periodo de luna de miel se desvaneció rápidamente cuando Alice comenzó a sobrepasar sus límites. En pocas semanas de nuestro matrimonio, comenzó a hacer visitas sin avisar, comportándose como si fuera la dueña del lugar. Con cada visita, ofrecía críticas y comentarios pasivo-agresivos, convirtiendo mi hogar, que antes era pacífico, en un campo de batalla. Una noche, preparé una cena especial, emocionada por compartirla con Mark, pero cuando Alice la vio, hizo una mueca y criticó mi comida. Traté de explicarle, pero se burló de mí, y para mi desesperación, Mark se puso del lado de ella. En otra ocasión, Alice desaprobó la decoración de mi sala de estar, ridiculizando mis elecciones. Una vez más, Mark permaneció en silencio y sugirió que tal vez debería pedirle ayuda a Alice la próxima vez. Sentí que mi hogar, mi espacio, estaba siendo invadido. Se hizo dolorosamente claro que el hombre con el que me había casado no solo permitía este abuso emocional, sino que también participaba en él. Estaba aislada, mi sentido de identidad desvaneciéndose bajo la presión de las constantes críticas de Alice y la indiferencia de Mark. Mantuve la esperanza de que las cosas mejoraran, de que Mark me defendiera y de que Alice se cansara de su amargura. Pero mis esperanzas se desmoronaron cuando Alice llegó una noche con maletas en mano, anunciando que se mudaría con nosotros. Me sorprendió y enfrenté a Mark, pero parecía completamente conforme con ello. Mientras Alice comenzaba a desempacar, aparté a Mark, mis manos temblando con una mezcla de ira e incredulidad. Traté de explicarle que esto no podía suceder, que nuestro matrimonio ya era frágil y que tener a Alice viviendo con nosotros solo lo haría peor. Sin embargo, Mark se puso del lado de su madre, insistiendo en que teníamos que adaptarnos a su presencia. Le pregunté cuándo se iba a adaptar por mí, cuándo iba a defender nuestro matrimonio. Mark evitó mi mirada y murmuró que sería grosero pedirle que se fuera. Así que, Alice se mudó, y la pesadilla se profundizó. Su presencia era sofocante, sus críticas constantes, desde cómo acomodaba los muebles hasta cómo hacía la lavandería. Mark permaneció en silencio, y me sentí más aislada que nunca. Luego, un día, descubrí un escondite de medicamentos recetados en la cocina: pastillas para la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño. Cuando enfrenté a Alice, explotó de ira, acusándome de fisgonear en sus asuntos personales. Una vez más, Mark se puso del lado de ella, diciendo que no era asunto mío. Me sentí traicionada de la peor manera, como si mi propia existencia estuviera siendo socavada. Era evidente que Alice no solo era una suegra difícil, sino una fuerza que poco a poco estaba desmantelando mi vida. Mark no solo era indiferente, sino cómplice en la destrucción de nuestro matrimonio. Mientras veía a Alice sonreír con suficiencia, con Mark evitando mi mirada,
me di cuenta de que ya no podía ser una participante pasiva en esta tragedia que se desmoronaba. Era hora de tomar el control de mi vida, incluso si eso significaba distanciarme de las personas que se suponía debían ser mi familia. Pero el destino tenía otros planes para mí, empujándome más profundamente en las profundidades de esta pesadilla. Después de que Alice se mudara, mi mundo se convirtió en una fuente constante de miseria. Su escrutinio constante y los ataques personales comenzaron a pasar factura. Una noche, Alice atacó mi carrera, cuestionando mi valor y dudando de mis habilidades. Dijo que una esposa debería tener un trabajo y se preguntó por qué no vivíamos en una casa más grande que reflejara el éxito de Mark. Antes de que pudiera responder, Mark, que había estado distraído con su teléfono, se puso del lado de su madre. Dijo que podía hacer más, que deberíamos aspirar a una vida mejor. Sus palabras se sintieron como una traición aplastante. Después de que Mark salió de la habitación, Alice susurró, él siempre será mi hijo. Tú solo eres la chica con la que se conformó. Mientras miraba nuestra foto de boda, sentí todo el peso de la angustia. Lo que debería haber sido el comienzo de una hermosa vida juntos se había convertido en una dolorosa pesadilla. Cuando encontré un paquete desconocido de pastillas guardado en la cocina, confrontar a Alice solo desató su furia, y desestimó mis preocupaciones con un tajante, no es tu asunto. La entrada de Mark a la escena empeoró las cosas. En lugar de apoyarme, me regañó por husmear y me dijo sin rodeos que no había un nosotros en nuestro matrimonio. Fue dolorosamente claro, Mark no solo no me protegía, sino que se ponía del lado de Alice. El peso de su desaprobación conjunta me hizo sentir como una extraña en mi propia casa, sofocada por su juicio, pero en lugar de quebrarme, su comportamiento encendió una chispa en mí. No iba a rendirme, aguantaría, no importaba cuán oscuro pareciera todo. Luego, de manera inesperada, el amigo de Mark, Jake, nos invitó a una fiesta, aunque estaba dudosa, prácticamente me vi obligada a ir. No parecía una solicitud, sino una obligación, y así, nos encontramos en la opulenta casa de Jake. La energía en su interior era un contraste total con la fría tensión de casa. Las risas, la música, era una breve pero bienvenida escapatoria del control de Alice sobre mí y la creciente brecha entre Mark y yo. A medida que avanzaba la noche, terminé conversando con Jake, el anfitrión de la fiesta y amigo de Mark. Su actitud amigable fue un cambio refrescante frente a la actitud fría de Alice. Tuvimos una conversación agradable sobre varios temas, y fue un alivio participar en un diálogo sin insultos ni críticas. Jake sugirió un juego de fiesta, una distracción bienvenida del ambiente tóxico en el que había estado viviendo, y accedí de mala gana. Durante el juego, compartí una historia graciosa de los primeros días de mi matrimonio, recordando algunos de los desafíos que habíamos enfrentado juntos. La habitación se llenó de risas, y por un momento, casi pude olvidar la tormenta emocional que había estado soportando en casa. Después, Jake me apartó, expresando su preocupación por mi situación en casa. Había notado la tensión y me instó a defenderme, a no permitir que Alice y Mark me maltrataran más. Sus palabras fueron como un salvavidas, ofreciendo esperanza donde no había ninguna. En las semanas siguientes, pasé mucho tiempo reflexionando sobre mi vida y las decisiones que había tomado. Me di cuenta de que merecía algo mejor que el abuso emocional constante y la sensación sofocante de estar atrapada en mi propia casa. Con el aliento de Jake, comencé a dar pequeños pasos para recuperar el control de mi vida. Busqué terapia para reconstruir mi autoestima y encontrar formas de lidiar con las dinámicas tóxicas en mi matrimonio. No fue un camino fácil, pero mi determinación para escapar del ciclo de abuso se mantenía firme. Con el tiempo, tuve conversaciones difíciles con Mark sobre los cambios que necesitaba en nuestra relación. Poco a poco, él comenzó a comprender el daño que la interferencia de Alice y su indiferencia habían causado a nuestro matrimonio. Establecimos nuevos límites y trabajamos para mejorar nuestra comunicación. Recuperar mi vida no fue fácil, pero estaba decidida. Con el apoyo de Jake y mi nueva determinación, comencé a reconstruir mi confianza en mí misma y a encontrar mi voz. Poco a poco, supe que tenía la fuerza para superar la pesadilla que había consumido mi vida. La primera mitad de la fiesta fue bastante agradable. La gente reía, la música sonaba, y las copas con LED iluminaban la habitación. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar que Mark se retiraba. Pasaba más tiempo con otras personas que conmigo, y cuando nuestras miradas se cruzaban, parecía molesto. Eventualmente, Mark desapareció, y mi búsqueda de él me llevó a las áreas más tranquilas de la casa. Fue entonces cuando escuché una risita suave seguida de su voz inconfundible. Mi corazón se hundió antes de llegar a la puerta. Respira hondo. Abrí la puerta y los encontré a él y a otra mujer. No me notaron al principio, y cuando lo hicieron, Mark parecía más molesto que culpable.
me regañó, cuestionando mi falta de cortesía al no tocar antes de entrar. Incapaz de contener mi furia, respondí, ¿tocar? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi cuerpo temblaba de ira en lugar de tristeza mientras veía su rostro ponerse rojo por la vergüenza y la frustración. Sugirió que habláramos en casa, pero ya había tenido suficiente. No podía soportar más humillación. Salí de la habitación furiosa, y Mark no me siguió ni intentó llamarme. Regresé a casa sola, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del caos en mi mente. Una línea había sido cruzada, y lo supe. A la mañana siguiente, Mark actuaba como si nada hubiera pasado, pero Alice, siempre lista para aprovechar la oportunidad, me criticó por armar un escándalo. Ese fue el punto de quiebre, respondí, ¿vergüenza? Después de todo lo que tú y tu hijo han hecho, ¿te atreves a darme lecciones sobre vergüenza? Alice amenazó con llamar a la policía, pero no me intimidó. Hazlo, le dije, marcando mi número. Tal vez les interese el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía confundido y luego alarmado, pero antes de que pudiera hablar, sonó el timbre. Al abrir la puerta y ver a los oficiales, una calma extraña se apoderó de mí. Sentí como si la tormenta finalmente se estuviera calmando. Los oficiales fueron profesionales, aunque claramente desconcertados. Mencionaron una llamada por una perturbación, y los guié hasta el armario de la cocina. Ahí, les mostré el paquete de pastillas. Mark entró en pánico y miró a Alice, preguntándole qué había hecho. Los oficiales se dirigieron directamente a Alice. Señora, necesitará acompañarnos, dijo uno de los oficiales. Alice tartamudeó, negando que las pastillas fueran suyas, pero insistieron en que la acompañara. Mientras la esposaban, me lanzó una mirada furiosa. Miré a Mark, que parecía al borde del colapso. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir esta familia?, me preguntó. No podía creerlo. ¿Destruir esta familia?, repetí, sorprendido. Mark, tú y tu mamá destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me engañaste, me menospreciaste y dejaste que tu mamá me tratara como basura en mi propia casa. Este desastre es todo culpa tuya. Me miró fijamente, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿qué ahora? ¿Quieres el divorcio?, preguntó. Por primera vez, respondí con convicción. No se trata de lo que tú o tu mamá quieran, se trata de lo que yo merezco. Y sí, merezco algo mejor que este matrimonio de mentira. En pocas semanas, comenzó el proceso de divorcio. Fue difícil, pero necesario. Durante el juicio, tanto Mark como Alice enfrentaron consecuencias. Mark fue expuesto por permitir el comportamiento de su madre, y Alice recibió una sentencia de 5 años de prisión por posesión de sustancias ilegales. Mientras me sentaba en la sala del tribunal, sentí una mezcla de emociones, victoria, sí, pero también tristeza por lo que nuestra familia podría haber sido. Mark evitó mi mirada, y me di cuenta de que el hombre con el que me casé ya era un extraño, pero yo era libre. Salí del tribunal hacia la luz del sol, comprendiendo que esto no solo era un final, era un nuevo comienzo. En los años siguientes, me concentré en redescubrir quién era y sanar, aunque las cicatrices permanecían. Servían como recordatorios de mi fuerza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, y las lecciones que aprendí se quedarían conmigo para siempre. Había enfrentado lo peor y sobrevivido, emergiendo como una mujer que nunca más se conformaría con menos de lo que merecía. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Manténganse sorprendidos.